manos no hay cadenas, mira mis pies, no hay cadenas, mira mis manos no hay cadenas, mira mis pies, hay libertad. Fuerte ese aplauso, fuerte aplauso para aquel que nos dio la libertad, para aquel que nos hizo libres, para aquel que rompió las cadenas. Él merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Gracias, chicos. Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Bueno, feliz de estar aquí una vez más compartiendo la palabra. Hermoso estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? ¿Estamos contentos? A veces llegamos medio ahí a los rasguñazos, pero cuando estamos decimos, qué bueno que llegué. Vamos a compartir una palabra, vamos a compartir una meditación de la palabra y quisiera que podamos buscar ahí en el libro de San Marcos, ahí en el capítulo 1 nomás. Vamos a quedar ahí un rato. Usted sabe que había una galería de arte muy concurrida y dice que en esa galería había varios sectores, ¿no? Y había un sector donde había esculturas y cuadros de los líderes religiosos más importantes, ¿no? ¿Conoce alguno? Mahoma, Buda y Jesús. Estaban ahí tres hermosos cuadros pintados y este hombre observando, dice que se quedó mirando la imagen de Buda, un cuadro hermoso, transmitía paz, ¿no? Estaba ahí en posición de loto, estaba meditando, ¿no? Vio que ellos meditan mucho y horas quizás, y entonces lo miró, qué lindo, la expresión del rostro, estaba muy bueno. Y después el de Mahoma estaba al lado, también estaba ahí meditando, estaba orando, estaba ahí en una posición metida hacia adentro, ¿no? Y después estaba el cuadro de Jesús, y el cuadro de Jesús, él estaba con ropa de pastor, con un cayado, y con la otra mano estaba sacando una oveja que se había quedado trabada en unos espinos. Entonces, esta persona dijo, me encantaron los tres cuadros, pero lo que más me sorprendió, que el único que no estaba pensando en sí mismo era Jesús. Él estaba ahí ayudando a una oveja que se había quedado atrapada, ¿no? Y usted sabe que a veces pasa esto, ¿no? De que mucha gente confunde, ¿no? Y ven a Jesús como un líder religioso más. No, bueno, está Buda, está Mahoma, está Dalai Lama, Jesús. Hay uno ahí por la televisión que los nombra todos todo el tiempo, que hace una ensalada, después te dice que te tomes un licuado de zanahoria con kiwi y todo, mezcla el naturalismo con el... A veces lo escucho para decir, bueno, ¿de qué está hablando este pibe? No entiendo nada. ¿Saben de quién hablo? Para no hacerle propaganda, ¿no? Y bueno, y la verdad que mucha gente confunde y la gente piensa en Jesús. Ah, bueno, fue un buen maestro, ¿no? Hasta los ateos. Dice, Jesús fue un buen maestro. Lo que no dicen es que no existió, porque no pueden decirlo porque la historia, las escrituras, dicen que Jesucristo existió. Pero como no pueden decir que no existió, entonces dicen, bueno, fue un buen maestro. Nada más que eso. Bueno, reconocen que fue un buen maestro, pero no conocen sus enseñanzas, ni le hacen caso a sus enseñanzas, ¿no? Y usted sabe que muchas religiones, casi todas las religiones nombran a Jesús. De alguna u otra manera nombran a Jesús, ¿no? Bueno, hasta el umbandismo también tienen ahí todas las entidades, las estatuas, entre ellas cada una de Jesús, ¿no? ¿Sabe usted? Sí. Los testigos de Jehová hablan de Jesús. Lo único que ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos lo ponen como un Dios minúsculo, ¿no? Los adventistas también
hablan de Jesús, conocen a Jesús, pero ellos están todavía con el tema de la ley, están cumpliendo algunos mandamientos del Antiguo Testamento y por ahí no descubrieron o no entendieron de que la ley ya fue cumplida en Jesucristo, ¿no? Que ahora estamos en un tiempo distinto. El que quiere cumplir un mandamiento se hace culpable de todo, dice, ¿no? Nadie pudo salvarse por cumplir los mandamientos. Por eso somos salvos no por cumplir un mandamiento, sino por gracia, ¿no? Y misericordia de Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, todas las religiones hablan, los mormones, los católicos también hablan de Jesús, ¿no? Lo único que a ellos por ahí no les termina de alcanzar lo que Jesús hizo, ¿no? Jesús hizo un sacrificio completo en la cruz del Calvario y él en la última frase que Jesús dijo en la cruz es: consumado es, está terminado, terminé todo lo que había que hacer, está cumplido, ¿no? Y ahí expiró. Pero el católico le agrega el purgatorio, como por ahí no alcanza la muerte de Jesús, las personas que mueren tienen que seguir purgando en otro lado, ¿no? O otras cosas más, no le alcanza a Jesús como un mediador, que hay otros mediadores, María, los santos, ¿no? Entonces, ocurre esto, es muy común. De hecho, las imágenes más tradicionales de la Iglesia Católica, si hay algún católico, Dios lo bendiga, no tengo nada en contra de la Iglesia, son también amigos nuestros, simplemente estoy haciendo una observación, ¿no? Las imágenes más tradicionales de la Iglesia Católica es Jesús niño y Jesús crucificado, ¿no? Y una imagen de un Jesús vulnerable, ¿no? Pero Jesús no está ni crucificado ni es un niño. Él fue un niño, él creció en la gracia de Dios, él cumplió los mandamientos, él fue a la cruz, él murió, estuvo crucificado, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Hoy está reinando en el universo. ¿Sabe qué es lo que quería decirle? Es que nosotros no tenemos una religión ni practicamos una religión. Nosotros seguimos a una persona. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos no tenemos una religión. No tenemos bueno, nos llaman evangélicos. A veces cuando me digo, ¿qué hace? Bueno, soy evangélico, le digo como una forma como para que me entiendan y no ponerme a discutir, pero nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos a una persona. Estas personas de las distintas religiones nos nombran a Jesús, pero no siguen a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús. Por eso qué importante es conocer quién es Jesús, cómo es Jesús, qué enseñaba Jesús, cómo caminaba Jesús, porque es muy importante porque nosotros seguimos a Él. ¿Sí? En la iglesia, bueno, sin ir más lejos, la iglesia protestante también nosotros cometimos muchos errores en la historia, no es que nos vamos a quedar al costadito, ¿no? Hay un caso que estuve viendo en YouTube sobre un boxeador, Jack Watson, usted lo puede buscar, hace 100 años atrás en los Estados Unidos, después de la guerra civil, cuando ya pudieron vencer todo este tipo de la discriminación y el racismo. Usted sabe, ¿no?, que en Estados Unidos había esta guerra entre negros y blancos, blancos y negros, ¿no? Era un boxeador muy bueno, pero permitían que boxee, pero lo que no permitían era que compita por el título mundial, porque decían ningún negro puede ser mejor que nadie a nivel mundial. Entonces podía competir, pero no podía competir por el título. Entonces, como hay mucho dinero, lograron hacer la gran pelea y lo dejaron competir por el título mundial, y el racismo a full era el negro contra el blanco, ¿no? Y le pusieron al blanco que iba a boxear la gran esperanza blanca. ¿Se ha ocurrido esto? Porque la iglesia evangélica en los Estados Unidos es como acá la iglesia católica, digamos, como la religión oficial. Y en ese momento saltó la iglesia evangélica a decir: hay que linchar al boxeador, porque él se había casado con una blanca. Entonces discriminaban y querían lincharlo literalmente, querían que lo maten a ese hombre. Y después decían que el boxeo era un deporte que era muy violento, que también querían que lo eliminen. No se ponían de acuerdo. Por un lado decían que el boxeo no era de Dios, y por otro lado había que matar al negro, ¿no?
La iglesia, a través de los años, se caracterizó, la iglesia cristiana evangélica, por la hipocresía. De hecho, las mayores muertes que hubieron de cristianos fueron en manos de mismos cristianos. A través de la historia pudimos ver esto, ¿no? Lutero odiaba a los judíos. Lutero es el reformador, un poco el padre de la iglesia protestante, que le dicen, porque él sale de la iglesia católica, y él odiaba a los judíos. Él decía: a los judíos hay que matarlo, hay que quitarle la plata, hay que quemar la sinagoga, y nadie le enseñó que Jesús era judío, que el apóstol Pablo era judío, que los discípulos eran judíos. Acá podemos ver un montón de cuestiones, de creencias que eran en contra de lo que la palabra decía. Digo, ¿saben por qué? Porque es importante también a través de esto, si esos grandes, esos que fueron pioneros, esos que fueron las personas que iban al frente, se equivocaron y no pudieron ver y observar a la persona de Jesús tal cual era, también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuáles son nuestras creencias acerca de Jesús? ¿Qué creemos de Jesús? Todo lo que creemos de Jesús, ¿es verdad? Hay veces que creemos cosas de Jesús que son tradiciones, que nos dijo una abuela, nos dijo una tía, nos dijo, lo escuchamos por ahí algún predicador por ahí que dijo alguna cuestión. Y arrastramos esas creencias a través de los años. Pero ¿será? ¿Será verdad? ¿Será que eso es lo que dice Jesús? ¿Será eso lo que nos muestra Jesús en su palabra? Hace algunos años atrás estaba en auge estos métodos para evangelización, distintos tipos de métodos, que uno tenía que predicarle a uno, el otro al otro, hasta tener 12, y cuando teníamos 12 nos multiplicábamos. Jesús dijo: cuando el mundo vea que son uno, van a creer. Muy simple. La iglesia católica, la iglesia primitiva entendió el mensaje de Jesús y eran uno, se amaban, se comprendían, se aceptaban, podían ver la necesidad del otro, cubrir la necesidad del otro, eran uno, y la gente que estaba sola decía: wow, ¿quiénes son esos? Esto es tremendo, nunca lo vimos en ninguna religión. Y la gente dice que se acercaba para ver qué era lo que estaba pasando ahí, y se añadía a la gente quién iba a ser salvo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para vos? Qué importante es esto, ¿no? Mire lo que dice este texto, que se lo voy a citar solamente, pero ¿qué dice ahí en Marcos 1.1? Esto está en Mateo 11.29, y él dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Jesús dice: tienen que aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Es importante saber quién es Jesús, porque necesitamos aprender de Él, ¿no? Otra versión dice: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. ¿Cómo nos damos cuenta que alguien está siguiendo a Jesús? ¿Por lo que dice? Bueno, podemos aprender muchas cosas de memoria, podemos decir muchas cosas lindas, pero dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si vos encontrás a alguien que tiene mansedumbre y tiene humildad, vos decís: este pibe está con Jesús. La humildad tiene que ver con reconocer nuestra condición. Somos pares, somos iguales, tenemos algunos una responsabilidad de servir, pero todos pecamos. Hay algo que me mata de los grupos, para los que no me conocen, estamos con el programa Más Vida, con el grupo de autoayuda para personas con adicción. Algo que me mata de los grupos es la honestidad brutal que pasa en ese pequeño espacio. Cuando alguien abre su boca dice sus miserias, bla, 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 bla. ¡Wow! Hay una sanidad, una potencia, ¿no? Nosotros aprendimos por ahí mal, ¿no? Que tenemos que decir: yo todo lo puedo, yo no peco, yo nada, yo no bardeo nunca. Y no. Aprendan de mí, que soy manso
y humilde de corazón, dice, y encontrará descanso para vuestras almas. Amén. Fíjense lo que dice acá en el libro de San Marcos, capítulo 1, en el verso 1. Acá en un solo versículo que voy a leer hoy vamos a poder ver tres cosas muy importantes acerca de Jesús. Tres cosas que son prácticamente esenciales. ¿Tiene Marco 1.1? ¿Hay alguna otra versión por ahí que no sea Reina Valera? ¿Hay alguna versión que no sea Reina Valera que tenga alguno que lo pueda leer? Yo tengo Reina Valera, ¿alguno tiene otra? A ver, que se anime. Sí, ahí está, Diana. Uno. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Amén. Acá dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a quedarnos con este pasaje solamente. ¿Sí? Decía que es fundamental poder conocer acerca de Jesús, ¿no? Y acá en este pasaje podemos ver tres cosas importantes. Una, dice, este es el principio del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Cuando hablamos del Evangelio estamos hablando, bueno, de que Jesucristo murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo, y por medio de eso tenemos vida eterna, por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Pero usted sabe que esta palabra evangelio no es una palabra que viene de la religión, es una palabra secular. Se utilizaba en el Imperio Romano ¿para qué? Por ejemplo, para dos cuestiones se utilizaba. El evangelio es esa buena noticia que se utilizaba en el Imperio Romano para decir, en primer lugar, cuando había un cambio de César, cuando había un cambio de rey. Cuando cambiaban el rey, cuando cambiaban el César, un evangelista, un pregonero iba por todas las ciudades, por todos los pueblos, iba por las naciones a decir a voz en cuello que había cambiado el César, que había un nuevo rey. No, eso traía esperanza, traía paz, traía expectativa. La gente decía, wow, tenemos un nuevo rey, había fiesta. Eso era una de las misiones del evangelista. Y la segunda es cuando el César derrotaba a algún enemigo, cuando conquistaba otro pueblo, otra nación. Entonces eso había que anunciarlo en todo el imperio. No había mensaje de texto, WhatsApp, entonces no había grupo. Entonces había un evangelista que iba pueblo por pueblo y decía, hemos ganado otra nación, estamos extendiendo el imperio, y la gente se ponía contenta, se ponía feliz. Y Marcos, que es el primer evangelio que se escribió, arranca cuando se pone de punta, diciendo, este es el evangelio de Jesucristo. Está diciendo, gente, hay un nuevo rey. No es el César, no es ese hombre, no es ese tirano. Hay un nuevo rey que se ha levantado. Hay un nuevo rey. Dios creó en el principio un mundo perfecto. Estaba el hombre en ese mundo perfecto, relacionándose con Dios. No había necesidades, y por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, pierde ese estado. Entonces el diablo toma poder sobre el mundo. Jesucristo dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Y después dice que en el desierto, cuando fue tentado, que el diablo le ofreció todos los reinos de este mundo, ¿no? Entonces Juan el Bautista, cuando comienza el ministerio, dice, se acerca un nuevo reino, no aquel reino tirano de Satanás, sino que se acerca un nuevo reino. Y cuando Jesús predica, el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo, yo soy el rey, yo soy el nuevo rey. Ese es el evangelio. Yo soy el nuevo rey, este es el reino de los cielos que se acercó, que está presente, que está aquí ahora, va a tener su consumación
en la segunda venida de Cristo, cuando Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, pero ya comenzó. Hace 2000 años se inició el reino de los cielos. El reino de los cielos ha comenzado. El reino de los cielos no es un lugar espiritual que va a estar allá después de nuestra muerte. Es el lugar donde cada uno de los hijos de Dios habitamos, y el reino de los cielos, como dice su palabra, no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Cada vez que hacemos justicia con una persona necesitada, cada vez que estamos haciendo justicia con alguien que necesita, cada vez que estamos compartiendo, transmitiendo paz y gozo, estamos extendiendo este reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Este reino de los cielos ya está aquí. Ya somos parte de este reino. Y segundo, el Evangelio es esto, que Jesucristo venció. Él ganó, Él venció al diablo, Él venció a Satanás, Él venció, Él ganó. Él le ganó la muerte ahí en la cruz del Calvario. Él venció, Él ganó. Ya nosotros tenemos que recibir esta noticia, ya no tenemos que pelear, no tenemos que esforzarnos para llegar a Dios. El Evangelio no es algo que diga, que cuenta la historia de cómo el hombre ganó la confianza de Dios ni el amor hacia Dios, sino que el Evangelio nos está diciendo que hay un Dios todopoderoso que hizo lo necesario y tendió un puente hacia nosotros. Ese es el Evangelio, hermano. Es esta noticia de que el reino de los cielos se ha acercado y de que este Rey, que es Jesús, venció por cada uno de nosotros. Y acá dice, ¿no? En el verso 1, dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? En la versión que leyó Diana, y en otra versión dice Jesús el Mesías, porque es lo que quiere decir. Jesús quiere decir Salvador, que es el nombre de Jesús, y Cristo quiere decir Mesías, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que Jesús, este nuevo Rey, es el Mesías. Toda la historia judía habla de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir alguien que iba a traer paz, que iba a restaurar todas las cosas, que iba a poner las cosas en el orden inicial. La gente, los judíos lo esperaron por años al Mesías, lo estaban esperando con anhelo, con gozo, con alegría. Y cuando Jesús vino, conocemos la historia cuando Él estaba entrando ahí a Jerusalén, que muchas personas aplaudían con palmas, festejaban, decían Hosana al Hijo del Altísimo. Sabían, este será el Mesías. Muchos judíos decían, ha llegado, vino, lo recibieron todo con fiesta. Pero cuando de repente lo encarcelaron, lo metieron preso, después lo mataron, decía, pará, ¿cómo es esto? ¿No era que nos venía a liberar? Y muchos de los que estaban ahí aclamando a Jesús eran los mismos que estaban diciendo suelten a Barrabás, porque estaban esperando otro tipo de liberación. ¿Sí? Miren lo que dice este texto acá en Colosenses 2:13. Acá habla de esa victoria que Jesús hizo por nosotros. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesucristo vino, el Mesías ya vino, el Mesías ha llegado. Este Mesías que tenía que llegar, que decía que había un hombre, una raza humana dolida, quebrada, enferma, perdida, que necesitaba sí o sí que alguien venga a salvarlo por años de vacío, porque el vacío que el hombre tiene en su corazón tiene el mismo tamaño que Dios. No ha podido llenarlo por años, estaba esperando que venga este Mesías, que venga este Salvador, y ha llegado, ya está. Cuando Él vino, cuando Jesús nació, su nombre profético fue Emanuel, que quiere decir Dios
con nosotros. Ya Dios no estaba lejano, Dios no está lejano, Dios no está allí en una religión, Dios no está ahí detrás de un velo, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a dar un fuerte aplauso a ese Jesús que está con nosotros, que está cercano, que está cerca nuestro. Es tremendo. Y dice de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por último, a este punto, el Hijo de Dios. Primero dice, este es el principio del Evangelio, que nos muestra que ha venido un nuevo rey, que Jesús venció, que ya ni usted ni yo tenemos que hacer nada, solo creer en lo que fue hecho hace 2000 años. El Mesías, que aquel que había sido prometido ya fue enviado. Aquel que había sido proclamado ya está entre nosotros. ¿Sabe que me acuerdo de una historia bíblica que decía que después de la alimentación de los 5.000, dice que los discípulos ya era de noche y se estaban yendo para otra ciudad? Jesucristo se fue a orar y dice que de repente en la noche, en el medio de la noche, en la oscuridad, se desató una gran tormenta y dice que los discípulos se empezaron a tener miedo y ahí en medio del mar dice que se aparece Jesús caminando. Y entonces tuvieron, no sé si tenían más miedo de la tormenta o de ver a uno caminando arriba del agua, pero tuvieron mucho miedo. Y entonces Jesús dijo, tranquilo, yo soy. Estas palabras. No le dijo, tranquilo, yo estoy contigo, yo estoy con usted, que también está en la palabra. Esto es mucho más poderoso. En el medio de la tormenta, en el medio de la noche, en el medio de la circunstancia repentina, ahí está Jesús diciendo, no temas, yo soy. Yo soy todo lo que necesitas en cualquier momento de tu vida. Yo soy. Jesús, cuando lo fueron a encarcelar, lo agarraron, estaban buscando a ver quién era Jesús, entonces decía, ¿quién es Jesús? Jesús dijo, yo soy, y se cayeron todos de espalda. Porque eso habla de Dios, habla del nombre de Dios, del poder de Dios. El yo soy, el Dios eterno, el Dios de gloria, el Dios del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, nos dice, no temas, yo soy lo que vos necesitas en cada momento de tu vida. Yo no sé qué problema debe estar pasando en esta noche. Hay muchas situaciones que se mueven hoy en día por las fiestas, por el calor, por la gente, por la familia, que por ahí todo el año no nos acordamos de los familiares, ahora empiezan a venir, ¿a dónde vas a pasar vos? Problemas familiares, problemas económicos, mucho dolor, mucho sufrimiento. En este mundo, en este reino de las tinieblas, hay mucha injusticia, hay mucho dolor, mucha soledad. Por eso este reino vino a traer justicia, paz y gozo. Amén. Y dice este texto cortito, ya para ir terminando, el Hijo de Dios. Este es el principio del Evangelio, de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabe que los romanos adoraban al dios Júpiter? ¿No? Y cada emperador romano que moría, después de muerto, lo hacían Dios, era un Dios, ¿no? Y lo edificaban y lo adoraban. Y estaban los sacerdotes de Júpiter. Los sacerdotes eran los que tenían más poder después de Dios. Estaba el dios Júpiter, los sacerdotes y el César, que cuando se morían lo hacían Dios. Hasta que vino Augusto César, en el tiempo de Jesús. Él dijo, pará, ¿cómo es esto de que está Dios, Júpiter, los sacerdotes y yo? A esto sacamos del medio. Entonces Augusto César se proclamó el Hijo de Dios, como diciendo, después de Dios vengo yo soy la máxima autoridad
en esta tierra. Yo soy el representante de Dios en esta tierra. Por eso se adoraba al emperador, al César. Era el Señor, era Dios. Él era el Hijo de Dios. Entonces por eso este versículo simple ataca directamente contra la estructura de ese tiempo en el Imperio Romano. Cuando dice Jesús, el Hijo de Dios, estaba diciendo, el Hijo de Dios no es ningún César, ningún pelado que anda por ahí, creo que no es el pelado siempre, sino que es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Es el que tiene todo el poder, es el que tiene toda la autoridad. No hay nadie ni nada que tenga más poder que Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Ve el contraste, cómo era el poder del César, cómo ganaba el poder del César, matando gente, asesinando gente, matando personas, aldeas y ciudades enteras. Así tenía poder. Y el poder de Jesús lo logró no matando, entregando su vida. ¿Cómo mantenía el poder de César? Manipulando, amenazando. ¿Cómo mantiene el poder Jesucristo? Perdonando, dando libertad, amando. Jesucristo, el Hijo de Dios. Algunos dicen, no, pero Él nunca dijo que era el Hijo de Dios, nunca dijo que era Dios. Sí, Él decía que tenía autoridad para perdonar pecados. Él no había pecado. Él era y el Padre uno. Él lo dijo. Por eso los religiosos cuando lo hicieron para matarlo, que no sabía qué hacer, Pilato, pero está diciendo que es el Hijo de Dios. O sea, ¿qué lo vas a adorar a Él antes que al César? Jesucristo mismo dijo, el Hijo de Dios es el que tiene todo el poder. Y invitarte que pongas de pie un segundito, ya estamos terminando. Un reino. Jesús no vino a instituir una religión, Él vino a traer un reino. Y todas las personas que creen en Él son parte de ese reino. Y los que buscan ese reino y esa justicia recibirán por añadidura aquello que necesitan. Está bueno admirar a Jesús, está bueno conocer a Jesús, está bueno admirar la palabra, conocer los versos. Pero Él es el Hijo de Dios y está hablando de autoridad también. Él merece sujeción, Él merece obediencia, porque es un reino. Dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas. Aquí no obedecíamos, por ahí sin darnos cuenta, pero no hacíamos lo que queríamos. Veo que a veces no, yo hago lo que quiero. No hacemos lo que queremos. Estamos en un reino de tinieblas, que hacíamos lo que el rey decía que hagamos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, merece obediencia. Y usted sabe que a veces cuando escuchamos la palabra obediencia o sujeción, como que medio que duele, ¿no? Un poco, porque por ahí nos dijeron, una de estas creencias falsas que tenemos los evangélicos, de que Dios nos va a castigar y que Dios nos va a sacar y a hacer cosas malas si pecamos. Pero estamos hablando de un Dios que es el Rey de todo el universo,
pero que también es padre. También es papá. Estamos hablando de Jesús que tiene el control de todas las cosas que existen, pero también estamos hablando de alguien que te ama íntima y personalmente. No estamos hablando de alguien lejano, estamos hablando de una persona que existe, que podemos seguir. Necesitamos conocer a este Jesús. Hay un texto muy conocido que dice que dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Y a veces decimos, claro, tenemos que tener la fe como niños. Y la verdad que no, porque los niños tienen, o sea, creen todo, pero creen cualquier cosa realmente. Si viene Papá Noel y lo creen, ¿sí? O sea, no necesitamos esa fe, necesitamos una fe madura, que sepa qué creer y qué no creer. Puede entender y dice, no, para eso yo no creo. ¿Dónde está eso en la palabra? ¿Qué es eso que me está diciendo? Como que sellar la palabra con dinero. ¿Eso de dónde lo sacamos? Necesitamos tener una fe madura, ¿sí? No como la de un niño. No, pero tenemos que tener la inocencia de un niño. Y la inocencia la perdimos hace rato, parece, ¿no? Pero lo que sí que tienen los niños, todos los niños tienen en común la dependencia total. Los niños son dependientes. Ellos vienen y te piden lo que necesitan y te lo dicen y ellos saben que vos se lo puedes dar, ellos saben que está en buenas posibilidades de estar con ellos, de suplir, de darles, no solamente de lo material, ¿no? Porque yo a veces Leoncito llora y yo solamente con abrazar un rato fuerte así se le pasa. A veces necesitan un abrazo, necesitan una caricia, un tiempo ahí jugando en el piso. No, pero ellos son totalmente dependientes. Por eso dice que tenemos que ser como niños, pero no en cuanto a la fe ni en cuanto a la inocencia, sino en cuanto a la dependencia total de Él, ¿no? Jesús se encontró con un rico y le dice, bueno, yo quiero estar en tu reino, quiero tener la vida eterna. Bueno, vende todo lo que tenés y seguime. Y el hombre se fue el joven. ¿Qué le estaba diciendo? Yo dependo de mi dinero, dependo de mis posiciones y dependo también de la sensación que tengo de que soy un buen hombre que cumple los mandamientos. Él creía que cumplía los mandamientos. Mire qué mentiroso que era. Nadie puede cumplir los mandamientos. Y él creía que cumplía todos los mandamientos. Él dependía de sí mismo, de su inteligencia, de su sabiduría, de sus excusas, de su dinero. Pero Jesús le estaba diciendo, yo quiero que seas dependiente de mí. ¿Puede cerrar sus ojos un momentito? Este Dios que tuvo en su palma el universo es el mismo Dios que quiere tomar tu mano en esta noche. Ese Dios que no lo puede contener en el universo es el que habita dentro de tu corazón. Si vos recibiste a Cristo, ese Dios incontenible está allí. Y si todavía no pudiste recibir a Jesucristo o no entendés quizás estas cosas, charlemos un rato después o darle una oportunidad a Dios y decirle, yo recibo a ese Jesús, quiero estar en ese reino. Estoy cansado de estar en un reino de maldad, de injusticia, de tristeza, de depresión, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Y como no es violencia, como Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, como no es violencia, se maneja a través de una invitación. Por eso en ese pasaje dice, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Vení a Él en esta noche, no hace falta que pases aquí adelante. Pero si estás trabajado, si estás cansado, si estás agobiado, si estás triste, si estás angustiado, si sentís que estás abatido, en esta noche venía a Él, venía a su presencia. Ahí en tu lugar donde estás. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío, te bendecimos, te adoramos. Gracias, Dios mío, porque trajiste el reino, Padre, restauraste todas las cosas, Padre. Y ahora nuevamente podemos estar contigo, Señor, como en Edén, Padre. Podemos comunicarnos contigo, hablar contigo. No hay nadie que sea intermediario, Señor, entre nosotros. Estás aquí con nosotros, en medio nuestro, Padre. Gracias porque has traído el reino, Señor. Gracias porque has vencido por nosotros, Padre. Gracias porque hiciste lo que nosotros no podíamos hacer, Padre. Gracias, Señor, porque ha venido el Mesías a llenar todos nuestros vacíos, a cumplir y a llenar todas nuestras expectativas, Señor. Estamos completos en ti, Padre. Gracias, Señor, por tener todo poder y toda autoridad, Señor. Y aún así, estar en vasos de barro. Te amamos, Padre. Te bendecimos. Si alguien necesita oración, quiere pasar, vamos a estar orando aquí adelante con los ministros. Si nos saluda a algunas personas y nos estamos despidiendo en esta noche.